Ya, en la sesión de hoy día vamos a cambiar bastante la materia con respecto a lo que veníamos viendo, que tenía que ver con álgebra. Hoy empezamos el camino que prontamente se convertirá en el trabajo del límite de una función. Eso es lo que nos interesa mucho. Pero hoy día es como un preámbulo. Vamos a hablar de eh, ni siquiera es un teorema, es un axioma, es una afirmación bien importante que se le dice axioma del supremo. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día y lo que viene en un principio son muchos conceptos nuevos, ¿ya? Vamos a ir avanzando en hartos conceptos y la idea es después traducirlos a ejemplos concretos para que podamos aplicar estos conceptos. Es distinto, así que yo los invito a que aquí tengan harta paciencia, si hay dudas pregunten, porque cambiamos harto el lenguaje de lo que estábamos haciendo. Ya, entonces. Eh, una primera idea inicial es que eh, Q y R, como estructura algebraica, que era lo que estábamos viendo en las clases anteriores, tienen muchas similitudes, ¿ya? Son cuerpos, ¿ya? Se puede dividir, que eso es lo fundamental que lo termina haciendo cuerpo, ¿ya? Pero hay una distinción abismal entre los dos, y es que los reales terminan completando la recta numérica, cosa que no lo hacen los racionales. Ya tenemos, hay una idea ahí de completitud. Hay elementos, por ejemplo, desde la antigüedad se entiende que la diagonal de un cuadrado, ¿sí? No sé, si tiene un cuadrado de radio 1, usted hace Pitágoras y la diagonal me da raíz de 2. Ese número, entonces, podría ser como el primer ejemplo de un número que no está en los racionales y que de alguna forma tengo que definirlo. Ya no es ninguno de los racionales que uno tenía antes en la recta numérica. ¿Ya? Entonces, por mucho tiempo, fue un problema meterse con números que sean irracionales. Ujú. Para poder llegar a eso, para poder relacionarlo con esta construcción que les estoy comentando, de definir estos números nuevos, necesitamos algunos conceptos. ¿Ya? Entonces, piensen ahora en números que están en la recta numérica, intervalos, conjuntos de números saltados, como que imagínense ese es el escenario. Se dice que un número real A es una cota inferior de un conjunto que está en la recta numérica, un conjunto de números, es una cota inferior si el A es menor o igual que todos los elementos del conjunto. ¿Ya? Ahí se dice que el S, el conjunto grande, está acotado inferiormente por A. ¿Ya? Entonces piensen, no sé, en un intervalo concreto, en el intervalo que va desde el 0 hasta el 1. El 0 es una cota inferior, porque es menor o igual que todos los elementos del conjunto. ¿Ya? Pero no es el único. También puedo tomar el -20. El -20 también es un número que es menor o igual a todo el conjunto. Eso se le dice una cota inferior. Es un tope del conjunto, pero por la izquierda. Y análogamente, cota superior es un tope por la derecha. Un número real B se dice cota superior del conjunto S si es que B es mayor o igual a todos los elementos del conjunto. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo que hay que entender es que puede que haya más de una cota, ¿ya? Tanto inferior como superior. De hecho, hay infinitas. ¿Okay? Es el primer concepto. Después, aquí me voy a saltar un poco esto porque me gusta definirlo al revés. Vamos al tiro con mínimo y máximo. Vamos a definir lo que cuesta más leer. Aquí viene el, como la definición que cuesta más digerir en esta clase. Lo primero es que un ínfimo, aquí dice un número real A, es ínfimo de un conjunto si es la mayor de las cotas inferiores. Ya recién dijimos que las cotas inferiores eran infinitas, entonces ahora yo tengo que tomar la mayor de ellas, la más grande. A ese número se le dice ínfimo. ¿Ya? Y en realidad decirlo es fácil, pero demostrarlo es difícil. En general, eso es lo que nos va a pasar. Entonces, acá viene como uno lo puede definir matemáticamente. ¿Ya?
primero, para que sea ínfimo, tiene que ser cota inferior. O sea, ese número A es menor o igual que S para todo S en el conjunto S. ¿Ya? Eso es lo primero, tiene que ser cota inferior. Y cada vez que aparezca un número que sea mayor que A, ese tipo no puede ser otra cota inferior. ¿Ok? Si fuese una... eh, si hubiese otra cota inferior, tiene que ser menor, pero tiene que ser... Claro, tiene que ser menor o igual que A. ¿Ok? A es la más grande de las cotas inferiores, el que está más cerca del conjunto, si uno lo quiere ver, lo quiere apreciar visualmente. ¿Ya? Y se escribe así, inf. ¿Quién es el inf? El ínfimo del conjunto es A. ¿Ok? Análogamente, tenemos una definición para algo que se llama supremo. ¿Ya? Ahora, un número real B se dice supremo. Si ahora considero todas las cotas superiores, ¿ya? Y veo la más chica de ellas, ya en el fondo el que está más cerca del conjunto. ¿Ok? B, o sea, para que B sea supremo, B tiene que ser cota superior, por eso B es mayor o igual a S para todos los elementos en S. Y cada vez que haya un elemento que sea menor que B, no puede ser cota inferior. Aquí está mal, no debería decir inferior, debería decir superior. ¿Ya? Cada vez que tengo un elemento B' menor que el B, no puede ser cota superior, porque B es la menor de las cotas superiores. ¿Ya? ¿Y cómo lo escribimos? Como supremo de S. ¿Ya? Sub, esa es la abreviación. Sub de S. ¿Ok? Entonces aquí están estas definiciones. Vamos a trabajar un ratito con estas, porque son las que cuestan más. De ahí para adelante empieza todo como más entendible. Y aquí vienen dos definiciones que son complementarias a estas dos. Está mínimo y máximo. ¿Ya? Encontrar mínimo y máximo de un conjunto es lo mismo que encontrar ínfimo y supremo. Es la misma idea. El primero es la mayor de las cotas inferiores, el otro es la menor de las cotas superiores. La única distinción, y le ponemos mínimo o máximo, si es que el elemento que encontré como ínfimo o supremo está en el conjunto. ¿Ya? Uno busca ínfimo y supremo y puede que el número que yo encuentre no esté en el conjunto. Cuando está en el conjunto, cuando pertenece al conjunto, se gana un nuevo título. El ínfimo pasa a ser mínimo y el supremo pasa a ser máximo. Esa es la lógica. Puedo otorgarle el título de máximo. ¿Ok? Entonces, igual a todos los valores del intervalo, ¿sí? Entonces A es cota inferior. Ese es el primer requisito. ¿Ya? Y ahora tengo que ser capaz de demostrar que A es la mayor de las cotas inferiores. No hay otra que sea más grande. ¿Ya? Eso para nosotros pareciera súper obvio, pero escribirlo es lo complicado. ¿Ya? Esa es la parte complicada, como ser capaz de traducirlo, de poder demostrarlo. Entonces, claro, si yo tengo el intervalo, lo voy a dibujar acá para que tengamos la idea en la cabeza. Ay, no me gustó esa línea. Ahí tengo el intervalo, acá tengo el A y acá tengo el B. Ya se supone que aquí hay un puntito blanco porque el A no está en el conjunto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de que uno puede decir que no hay otra cota inferior que sea más grande que la? Porque si fuera más grande que la, caería dentro del conjunto. ¿Ya? Si yo tuviera otro tipo acá, pongámosle C, ¿ya? Como que me meto dentro del conjunto. Así que el C no podría ser cota, eh, cota inferior. ¿Ya? Esa idea es la que nosotros vamos a escribir acá. Entonces, la pregunta acá, A es la mayor de las cotas
Esa es la pregunta. Supongamos que no. Supongamos que existe un C mayor que la que sea cota inferior. Cota inferior. ¿Ya? Bueno, si C es mayor que la, siempre puedo hacer lo siguiente. Puedo encontrar el promedio entre los dos. Esto quiere decir que por un lado tengo el A, por otro lado tengo el C, que es más grande, y entre medio de los dos tengo el promedio de los dos números. O sea, tengo el A más C medios. Y tengo esa desigualdad. Siempre puedo. Entre dos números siempre existe alguien entre medio. Justo en la mitad, de hecho. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Es que el A más C partido en 2 por ser más grande que el A, pertenece al conjunto. Pero A más C partido en 2 pertenece al intervalo que parte en A y termina en B. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo que el C es más grande que un elemento que está en el intervalo. Entonces C no puede ser cota inferior porque sería más grande, porque aquí yo estoy mostrando que C es más grande que el A más C partido en 2 que está en el intervalo. ¿Ya? Acabo de mostrar un elemento que es más chico que el C, así que no puede ser el C una cota inferior. ¿Ya? Entonces C no es cota inferior y ahí está la contradicción. A ver, ya, cota inferior. Estoy escribiendo de más en realidad, como que escribí dos veces esto. ¿Ya? C no es cota inferior, por lo tanto A es la más grande. A es la mayor de las cotas inferiores. Por lo tanto, ínfimo del conjunto es efectivamente el A. Y ahí cerré. ¿Ya? Entonces aquí la gracia es que, claro, si me imagino un tipo que es más grande que el A, que sea cota inferior, perdió, porque antes de él, entre medio del A y el C, hay un elemento. Hay un elemento del conjunto. Ujú. Análogamente, lo mismo con el supremo. ¿Ya? Si quiero demostrar, ahora quiero demostrar que el supremo de mi intervalo abierto es el B. ¿Ya? Y hago la misma idea. Primero, B es cota superior. Claramente, B es mayor o igual que X para todo X que esté en el conjunto. Eso es lo primero, porque está al final. Así que es mayor o igual que todo el conjunto. Así que es cota, B es cota superior. Ahora me pregunto, ¿es la menor de las cotas superiores? ¿Es la menor de las cotas superiores? Entonces uno supone que no. Supongamos que no, ¿ya? Eh, que existe un C, vamos a escribir esto abajo, eh, eh, que existe un C que es menor que el B, ¿ya? Que también es cota superior, que también es cota superior. ¿Ya? Yo quiero demostrar que el B es la menor, supongamos que hay otra que es aún menor, pero tiene que pasarle lo mismo que lo que hicimos antes con el A. Yo tengo el conjunto, el intervalo, acá está el B, puntito blanco porque es abierto, ¿sí? Y me estoy imaginando que hay un C antes que él. Bueno, si hay un C antes que él, entonces entre medio tiene que haber un elemento del intervalo que sea más grande que el C. Entonces el C no podría ser cota superior. Esa es la lógica de lo que vamos a escribir a continuación. ¿Ya?
Entonces, sabemos que, pero, vamos a escribir pero siempre va a pasar que si C es menor que B, entre medio siempre está el promedio. B más C partido en 2. Siempre, entre dos números, ese está entre medio. ¿Ok? Y B más C partido en 2 es un elemento del intervalo, pertenece al A, B, porque es menor que B. ¿Ya? Por lo tanto, C es menor que B más C, partido en 2, que está en el intervalo. Eso me lleva a que C no es cota superior. ¿Ya? Me imaginé que existía una cota superior que era más chica que el C, o sea, que más chica que el B, y llegué a que no era cota superior. ¿Okay? Por lo tanto, B es la menor de las cotas superiores. B es la menor de las cotas superiores, por lo tanto, supremo de mi conjunto es B. ¿Ok? Y eso, ya, y con eso está la tabla lista, porque ¿qué pasa con los otros casos? Por ejemplo, acá cuando los tengo cerrados, ¿ya? Si el conjunto es cerrado, toda la demostración que acabo de hacer es la misma, solamente que el A y el B están en el conjunto. Entonces no solo se llevan el título de ínfimo y supremo, sino que además se llevan el título de mínimo y máximo, por estar en el conjunto. ¿Ya? Eso pasa con los intervalos que son acotados. ¿Ya? Yo les puedo encontrar rápidamente ínfimo y supremo de manera muy sencilla. ¿Ok? ¿Se entiende esta tabla, muchachos? ¿Hay alguna duda? No, está todo súper. No, profe, Vamos entonces se con entiende. ejemplos. ¿Perdón? ¿Es que alguien más habló? ¿No? Que se entiende. Ah, perfecto, ya, súper, sorry. Ya, vamos con ejemplos. Ya, ejemplos súper burdos. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a contar al tiro cómo se utiliza esto en ejercicios concretos en, no sé, en alguna evaluación. ¿Ya? ¿Cómo se usa esto? Pero partamos con cosas sencillas. Por ejemplo, acá en el primero, vamos por orden. El ínfimo del A es menos 5, ¿ya? Y al mismo tiempo, como el menos 5 está en el conjunto porque tengo corchete cerrado, también es el mínimo del conjunto, el mínimo del A. En cambio, supremo del A es el 7, es el extremo derecho del intervalo, pero el máximo de A no existe. Vamos a poner aquí, no existe máximo de A. ¿Ya? En el caso del B, sí. En el B es lo mismo. Ínfimo de B es menos 5, al igual que su mínimo, es menos 5. Y el ínfimo de... perdón. Y el supremo de B, y el supremo de B es igual a 7, que al mismo tiempo es el máximo, porque está en el conjunto. ¿Ya? ¿Qué pasa con intervalos en conjuntos en general, pero intervalos en este caso, que no sean acotados? ¿Ya? Si no es acotado, no tiene, en este caso en el C, por ejemplo, no tiene cota superior. ¿Ya? En el caso de C, si yo busco supremo de C, ¿ya? Ese no existe. No existe ni siquiera el supremo, porque no hay cotas superiores. No hay ningún número que le gane al infinito. Entonces, en este caso, no habrían cotas superiores. Por ende, no hay supremo. ¿Ya? Y si no hay supremo, obviamente, no hay máximo. ¿Ya? En ese caso. El ínfimo y el ínfimo y el mínimo se pueden, o sea, el ínfimo es el 0 y el mínimo no hay, ¿ya? Porque el 0 no está en el conjunto. ¿Ok? Y en el caso del D,
el D está formado por dos intervalos que están unidos, están separados, ¿ya? Son dos pedacitos de intervalo. Pero aquí lo que hay que mirar es el conjunto total. Hay que mirarlo como si fuera un solo conjunto. ¿Quién es el que está más a la izquierda? El menos 5. Le gana a todos los del conjunto. Entonces, el ínfimo del D es menos 5. Sin embargo, no existe mínimo del D porque hay un intervalo abierto. El menos 5 no está en el conjunto, así que no existe mínimo. Y por el lado de la derecha, el supremo es 9, el que le gana a todos los elementos del conjunto, a los dos pedacitos, y en este caso sí hay máximo, es el mismo 9, por estar en el conjunto. ¿Ok? Ahí hay ejemplos súper básicos de intervalos. Entonces, ¿dónde aparecen o cómo se les presentan a ustedes ejercicios de supremo e ínfimo en algún problema, en algún ejercicio de prueba, por ejemplo? Aparece de nuevo en inecuaciones. ¿Ya? Como ya vieron inecuaciones hace un tiempo, se les pueden presentar conjuntos que están definidos a través de una inecuación, por ejemplo, como acá. ¿Ya? Yo tengo que saber interpretar quién es el A, quién es el B, en el fondo saber cuáles son sus intervalos solución, y me pueden preguntar, como en este caso, el ínfimo de alguna combinación de esos conjuntos. ¿Ya? Básicamente estamos rescatando harta materia de lo que vimos al principio. ¿Ya? Aquí hay una intersección de conjuntos, aquí tengo que resolver una inecuación, pero a eso yo lo complemento entonces con la pregunta de ínfimo, en este caso. ¿Ya? Así que resolvámoslo. ¿Ya? Básicamente lo que hay que hacer en el A es descubrir el A. Entonces acá, por ejemplo, tengo una raíz menor que 1. Esa raíz, me estoy preguntando por el A, esa raíz tiene una restricción. Ya tiene una restricción adentro, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Así que el valor absoluto de x menos 2 debe ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Eso es lo mismo que escribir que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Ya? ¿Y cómo traducíamos esos casos? En que el x es menor que el menos 2, o bien el x es mayor o igual, perdón, también acepta el igual, a 2. ¿Ya? Entonces, el conjunto restricción que aparece acá va desde el menos infinito hasta el menos 2, cerrado, unido al 2 hasta más infinito. Ese es la restricción. Recién estoy encontrando lo que tiene que pasar para que todo esto tenga sentido. ¿Ok? Y ahora me voy a preocupar de la inecuación completa. Tengo que la raíz de el valor absoluto de x menos 2 es menor que 1. ¿Ya? Como ambos lados de esa desigualdad son positivos, hay una raíz y hay un 1, entonces puedo elevar al cuadrado sin problema. Me queda valor absoluto de x menos 2 menor o igual que 1. ¿Ya? Y ahora vuelvo a despejar. Ahora valor absoluto de x es menor que 3. ¿Y cómo se traduce ese valor absoluto? Se traduce como, voy a seguir acá arriba, se traduce como que el x está entre el menos 3 y el 3. ¿Okay? Así traducíamos un valor absoluto en frente de un menor. Entonces, la solución de la inecuación son los x que están entre el menos 3 y el 3, abiertos. ¿Ya? Pero tiene que estar sujeta a la condición que está ahí. ¿Ok? Entonces mi conjunto final es la intersección, o sea, en el A, solamente estoy viendo el A. Mi conjunto final es el conjunto que encontré intersectado con la restricción. ¿Ya? Y eso me va a dar, puedo hacer el dibujo incluso, si usted hace el dibujo, tiene un intervalo acá entre medio del menos 3, más grande mejor, del menos 3 hasta el 3, pero tiene una condición que va del menos 2 hacia atrás y del 2 hacia adelante. ¿Ya? Entonces,
¿Dónde se intersecta lo que yo voy a pintar con negro y lo que yo pinto con rojo? Donde se intersecta en dos pedacitos. ¿Ya? Entonces mi conjunto A, por lo tanto voy a escribir acá mejor. Por lo tanto mi conjunto A es el intervalo que va desde el -3 abierto hasta el -2 cerrado, unido con el 2 cerrado hasta el 3 abierto. Ya, ese es mi conjunto A. Llevo el A recién. ¿Okay? Ahora vamos con el B. El B es más fácil. En el B tengo que resolver esa ecuación que está ahí doble. ¿Ya? Pero es súper sencilla. Hay que sumar 2 en todos los en toda la desigualdad. ¿Ya? Entonces, el B va a ser, lo voy a resolver acá al lado, si es súper fácil. Le sumo 2 en todos los lados y me queda que 2 es menor o igual a x, menor que 4. ¿Ya? Eso es sumar 2 en todos los lados de la desigualdad. Así que el B en realidad es el conjunto que va desde el 2 hasta el 4, con el 4 abierto. ¿Ya? Y finalmente, los intersectos. Me preguntan el ínfimo de su intersección. Entonces, cuando los intersecto, voy a moverme un poquito más acá, cuando los intersecto, me va a quedar, todo este pedazo se murió, cuando los intersecto, nos intersecta con el 2,4, y me queda el 2,3. Por lo tanto, el A inter B es el 2,3. ¿Ya? Se intersecto esos dos conjuntos. ¿Ya? Y listo. Entonces, ¿quién es el ínfimo? Por lo tanto, el ínfimo del A inter B es el 2. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Entonces, básicamente hasta ahora, esto de analizar ínfimo y supremo para intervalos es una manera de complementar los ejercicios que ya hicimos antes. Esa es una de las aplicaciones de ínfimo y supremo. Pero hay mucho más. ¿Ok? Profe, Dígame, cuéntame. no entendí lo último que hizo. ¿Por qué eliminó el intervalo de -3 -2? Es que lo intersecté mentalmente pensando en que eso ya lo vimos, pero lo voy a hacer acá. Tengo por un lado el conjunto A. El conjunto A son dos pedacitos. Está el -3, 2, aquí blanco, aquí negro, y en el otro, y tiene otro pedacito, perdón, -3, -2, y tiene otro pedacito, del 2 hasta el 3, aquí negro y aquí blanco. Ese es mi A. ¿Ya? Y ahora lo tengo que intersectar con el B. Y el B es del 2, lo voy a marcar con azul, hasta el 4. Ese es el B. Ah, ya entendí, profe. Entonces el otro conjunto no juega, ya no se intersecta. Por ende me quedo ahí con el 2 y el 3. ¿Ya? Lo hice mental porque se supone que ya lo vimos antes, entonces no me quise quedar pegado ahí mucho, pero es bueno verlo. ¿Sí? De todas formas, es bueno repasarlo. ¿Mm? ¿Hay alguna otra duda, muchachos? ¿No? Ya. Ya, ¿qué más? El ínfimo y supremo en realidad tiene mucha más importancia de lo que estamos haciendo. Hasta aquí se lo estoy mostrando con algo familiar, ¿ya? Pero en realidad tiene mucha más incidencia en lo que viene después. Bla, 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 esto ya lo dijimos, ya, esto. Decimos que un conjunto S es acotado si es que lo es superior e inferiormente. Ya, estamos diciendo que es acotado a secas, ¿ya? Si es que lo es superior e inferiormente al mismo tiempo. Este es el axioma del supremo. Cuando uno habla de un axioma, es como una regla que no necesitamos que demostrarla. Es como una lista de reglas con donde desde ahí construimos el resto de la matemática que va en esa materia. ¿Ya? Alguna vez creo que lo dije cuando estábamos viendo lógica. ¿Ya? Los axiomas
son aquellas cosas desde, aquellas frases, aquellas reglas desde donde construimos. El axioma del supremo dice, cualquier subconjunto no vacío de números reales, cualquier conjunto, al final que sea subconjunto o conjunto es lo mismo. Cualquier conjunto que esté en los números reales, que tenga cota superior, tiene supremo. ¿Ya? No puede haber un conjunto que tenga cotas superiores y que no tenga supremo. Siempre va a haber un supremo. ¿Ya? No es necesario demostrarlo. Nosotros recién lo hicimos con conjuntos con intervalos, ¿ya? Y siempre había supremo. ¿Ok? Eso también se extiende, no está escrito. El axioma del supremo también tiene que leerse en ínfimo. ¿Ya? También hay una versión que dice axioma del ínfimo. Todo conjunto que esté acotado inferiormente tiene ínfimo. ¿Ya? Es la misma idea. ¿Qué es lo que pasa? Que parece súper idiota porque es muy obvio. Acabamos de mostrar todos los intervalos y todos tenían ínfimo y supremo. ¿Ya? Todos los intervalos acotados. Pero no es la única forma de definir conjuntos en R. Tenemos más formas, no son solo los intervalos. Hay más formas de definir conjuntos. Entonces, vamos a ir avanzando en este concepto. Ya, al principio de la clase mencioné el tema de los números irracionales. ¿Ya? ¿Cómo definir los números irracionales a partir de los que ya se conocían, que eran los racionales? Entonces, por ejemplo, una construcción que se hizo siglos después a que los griegos trabajaran con números racionales, por ejemplo, los griegos estaban muy interesados en, eh, en contar el perímetro de un círculo, pero ellos solo conocían números racionales. Entonces, cuando querían contar el perímetro de un círculo, que nosotros sabemos que es 2 por pi por r, pi para ellos era desconocido. Entonces, su trabajo ahí como que tenía un tope, no sabían cómo definir formalmente ese número misterioso que nosotros lo conocemos como pi. ¿Ya? Y en general cualquier número irracional. ¿Ok? Entonces, años más tarde, siglos más tarde, se definen los números irracionales usando esta idea de ínfimo y supremo. ¿Ya? ¿Quién es el raíz de 2? Es el supremo de un conjunto. ¿Cómo se forma ese conjunto? Son puros números racionales que son positivos y al mismo tiempo cumplen esta ecuación, esta inecuación en realidad, esta inecuación, que al cuadrado son más chicos que el 2. ¿Ya? Es el supremo de este conjunto. Entonces, por ejemplo, ¿quién vive en este conjunto? El 1 vive en este conjunto. 1 al cuadrado es más chico que 2. Perfecto, pero estoy muy lejos. Yo quiero el supremo de estos tipos. Entonces también está el 1,4. 1,4 es 1,96 al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado da 1,96. También está dentro de este conjunto. Pero yo quiero algo que esté aún más a la derecha, aún más cerca del 2. Y así, de todo ese conjunto que para nosotros es imposible enlistarlo completo, después del 1,4 puede ser el 1,41, después el 1,414, etc. Hay un montón de números racionales, ¿ya? Números decimales finitos, que al cuadrado me dan menores que 2. Pero el supremo de todos ellos, que es un número que yo me tengo que imaginar, ese número es el raíz de 2. Así lo defino, ¿ya? Como ese tope que no está dentro del conjunto porque no es racional, ¿ya? Pero que termina cumpliendo lo que yo quiero, ¿ya? Es el supremo de todos esos elementos, ¿ya? Y ahí se convierte esa desigualdad, se convierte en igualdad. ¿Ya? Es un número que al cuadrado me da exactamente 2. ¿Ok? Entonces, es delicado. En la historia de las matemáticas, definir los irracionales fue súper delicado. ¿Ya? Llegamos a esta concepción de supremo o ínfimo. Lo mismo para una potencia en general, una potencia n. Si yo quiero definir la raíz enésima de A, de un número A,
llamémoslo a eso J, entonces es el supremo de todos los números que elevados a n me dan menores o iguales que a. ¿Ya? Ese supremo es el raíz enésima de a. ¿Ya? Un número que a la n me da a. ¿Ok? Eso. Entonces aquí les estoy contando la importancia, por qué fue necesario estar trabajando con esta idea de ínfimo y supremo. Ujú. Después, algunas propiedades del ínfimo y supremo. Obviamente, el ínfimo tiene que ser menor o igual que un supremo para un conjunto cualquiera. ¿Ya? Eh, voy a hacer énfasis en que es un conjunto cualquiera. Hasta aquí hemos visto solo ejemplos con intervalos, pero la verdad es que puedo definir conjuntos de otras formas. Vamos a ir al tiro con eso. Después, ¿qué es lo que pasa? Otra situación típica. ¿Qué pasa si tengo un conjunto contenido en otro? ¿Ya? Piensen son conjuntos que están en la recta numérica. Pueden imaginarse intervalos para entender bien esta propiedad. ¿Qué pasa si tengo un intervalo contenido en otro? ¿Ya? Entonces, el ínfimo, perdón, el ínfimo del más chico tiene que ser más grande que el ínfimo del conjunto más grande. ¿Ya? Porque el ínfimo del conjunto más chico, su ínfimo está más a la derecha que el ínfimo del conjunto más grande. Piensen en intervalos. ¿Ya? Ahí se entiende bien esta propiedad. ¿Ya? Y lo mismo con los supremos. El supremo del conjunto que está contenido está más a la izquierda que el supremo del conjunto que lo contiene, que está más a la derecha. ¿Ya? Así que esta desigualdad en total se cumple. ¿Ya? No voy a indagar mucho ahí porque en realidad es bastante sencilla. Lo único que es nuevo es que para poder demostrarla, yo no me puedo quedar solamente con los intervalos. Tengo que imaginarme cualquier tipo de conjunto. Después, el conjunto de los números naturales no es acotado superiormente en R. Eso lo sabemos. Los n crecen infinitamente. Y aquí hay un teorema de densidad que cumple Q. Estas son puras propiedades de los conjuntos que ya conocemos. Si yo tengo un número menor que otro, entonces siempre existe un número que está entre medio. ¿Ya? De hecho, nosotros lo usamos hace un rato. Lo hicimos con el promedio entre los dos. ¿Ya? Eso es la densidad del conjunto R, del conjunto Q. R también, pero el conjunto Q ya cumple eso. El promedio es un número racional también. Y aquí quiero llegar entonces a los conjuntos que no son intervalos. ¿Cuáles van a ser esos conjuntos? Van a ser sucesiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una sucesión? Es un conjunto que está definido a través de una fórmula que tiene que ver con n. ¿Ya? Por ejemplo, este conjunto A son los conjuntos de la forma 1 partido en n con n natural. ¿Ya? Y acá vamos a encontrarle ínfimo y supremo. ¿Ya? Y para eso voy a ir al pizarrón. Aquí está, aquí le puse E, da lo mismo, ¿ya? El nombre del conjunto, ¿no? Vamos a encontrarle todo. Supremo, ínfimo, máximo, mínimo. Para poder hacerlo, necesito una herramienta que no está escrita en el PDF en el de la clase, que la voy a escribir acá. Voy a hacer como un paréntesis. Hay una propiedad muy importante que se llama propiedad arquimediana, en honor a Arquímedes, famoso filósofo griego, arquimediana. ¿Qué dice la propiedad arquimediana? Si usted tiene x es un número, o mejor escribámoslo así, para todo x, número real, cualquiera que a usted se le ocurra, existe un n, número natural, tal que x es menor que n. Eso es la propiedad arquimediana en su primera versión. Y es súper obvia. ¿Ya? Si usted tiene cualquier número real, por más grande que sea, como los n vimos que los naturales no eran acotados,
existe un n lo suficientemente grande que le gana a nuestro número real. ¿Ya? Eso es súper obvio, ¿ya? Y en realidad no hay mucho que discutir. La gracia está en la propiedad arquimediana parte 2. Entonces ahora, versión 2. Ahora vamos a hacer la versión 2. Bueno, si esa desigualdad se cumple, y estoy pensando, por ejemplo, en números que sean positivos, ¿ya? Entonces, yo puedo invertir esa desigualdad y decir lo siguiente. Para todo x que sea, que sea positivo, siempre para cualquier número positivo, existe un n en los naturales tal que puedo encontrar un 1 partido en n que sea más chico que el número. ¿Ya? Eso se hereda de la propiedad arquimediana. ¿Ya? Usted tiene el número 1 partido en x. Ese es un número real cualquiera. ¿Ya? Como aquí estamos pensando en que el x perdón. Estamos pensando que el x es positivo. ¿Ya? El 1 partido en x es un número real cualquiera, pero positivo. Por la propiedad arquimediana anterior, yo tengo que ese tipo es menor que algún n. Existe un n que hace eso. Y como son positivos, los invierto. Entonces x es, x es mayor que 1 partido en n. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda versión de la propiedad arquimediana, que es más útil que la anterior. Nos está diciendo que usted elija cualquier número real. Chuta, perdón, me equivoqué acá. Cualquier número real, el que usted quiera, chiquitísimo. Imagínese un número real totalmente chiquitito, infinitesimal. Siempre existe un 1 partido en n con n natural que es más chico aún. ¿Ok? No sé, voy a imaginarme pi. No es lo suficientemente chico, pero ¿qué número está antes de pi? Bueno, el 1 partido en 2. Ese tipo es más chico que pi. Ya, pero ahora imagínese uno muy, muy, muy chiquitito. 0,0003 periódico. Ese número que es muy chiquitito. ¿Ya? Antes de él hay un número 1 partido en n. En este caso puede ser el, no sé, 1 partido en 1.000.000. Eso, ahí puse 10 millones. Ah, no, está bien, 1.000.000. Ahí está. Ese tipo es más chico que ese. ¿Ya? Eso nos dice la propiedad arquimediana. Y fin del paréntesis. ¿Ya? Es como materia, es una herramienta que en este caso nos va a ser muy útil. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este conjunto numérico? No es un intervalo, son numeritos saltados. Vamos a describir quién es el conjunto E. Ahora vamos con el ejercicio. Mi conjunto E, si el n es 1, entonces me queda 1 partido en 1. Es un 1. Si el n es 2, me queda un medio. Si el n es 3, me queda un 3. Y así. Tengo todos los 1 partido en algo. Ese es mi conjunto E. Si yo lo miro en la recta, vamos a hacer como una función. De hecho, las sucesiones se pueden ver como una función. No lo vamos a ver como una función. No los voy a confundir más. Vamos a verlo en la recta numérica, ¿no? ¿Ya? En mi conjunto E está el 1, está el 1 medio. Supongamos que por acá está el 0, así que el 1 medio está justo en la mitad. Después está un tercio que está por aquí, es el intervalo 0,1 partido en 3. Un tercio, después está en un cuarto, que es la mitad de un medio, y así. ¿Ya? Uno intuye que estos numeritos se van acumulando, ¿ya? Un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, como que cada vez son más chicos, pero están cada vez más cerca uno del otro. Y se van acumulando así. ¿Ya? ¿Puede ser que me pase del 0? No, porque son puros números naturales abajo, entonces nunca me va a dar negativo. ¿Tengo alguna forma de que esa fracción me resulte exactamente 0? Tampoco. El 0 no es parte del conjunto. ¿Ya? Entonces tengo estos conjuntos saltados que se van acumulando y pareciera
que se van acumulando muy cerca del cero. ¿Ok? Entonces, la intuición a uno le dice que el ínfimo de este conjunto tiene que ser el cero. ¿Ya? El cero es una cota inferior y ojalá que sea la mayor de las cotas inferiores. Por el lado del supremo es más fácil, porque este conjunto se termina aquí. El supremo es el 1, no le queda otra. Y es máximo al mismo tiempo porque está en el conjunto. ¿Ya? Que automáticamente, de manera un poquito trivial, se puede apreciar que el supremo de este conjunto, que es igual al máximo de este conjunto, es el 1, ¿ya? Porque ahí termina el conjunto, no hay más, ¿ya? Si existiera, si lo quiero demostrar, por ejemplo, uno dice, primero el 1 es cota, es cota superior, sí, 1 es mayor o igual que todos los elementos de E. Pongámoslo así. ¿Ya? Primero es cota. Y es la menor de las cotas, claro, porque si existiera otro, si existe C cota superior más chica que él, con C menor que 1, bueno, automáticamente el C ya no puede ser cota superior, porque el 1 está en el conjunto. ¿Ya? No podría haber una cota superior que fuera más chica que el 1, porque el 1 ya está en el conjunto, deja de ser cota superior. ¿Ya? Así que el 1 es la mayor, perdón, la menor de las cotas superiores. ¿Ya? Pero eso fue fácil porque 1 está en el conjunto, lo puedo ver ahí, es una cota, es el último de los puntitos que estoy dibujando hacia la derecha. ¿Ya? Ahí no hay mucho misterio. El tema más complicado es con el 0, porque el 0 no está en el conjunto, ¿ya? Y los puntitos se van acumulando, pero nunca son 0, ¿ya? Así que puede existir el riesgo de que haya otro número que no sea 0, que sea más chico que todos los anteriores, menor o igual que todos esos números que están ahí. ¿Ya? Y eso es una demostración un poquito más ruda. La vamos a hacer aquí mismo. Perdón. La vamos a hacer aquí mismo. Ahora, ¿qué pasa con el 0? Vamos a buscar el ínfimo de mi conjunto. ¿Ya? Mi candidato natural es el 0. Quiero demostrar que 0 es el ínfimo. Entonces, las dos cosas. ¿Es cota? 0 es cota inferior. Sí, 0 es menor que 1 partido en n para todo n en los naturales. Así que 0 es menor que todos los elementos de E. ¿Ya? Estoy diciendo lo mismo, así que con eso es suficiente. ¿Ya? Es cota inferior. Es más chico que todos los 1 partido en n. Y ahora, es la mayor. Ahora tengo que mostrar que el 0 es la mayor de las cotas inferiores. ¿Es la mayor? Supongamos que no. Supongamos que existe un C cota inferior, que también sea cota inferior, pero más grande que el 0. Pero C, 0 más menor que C. Ya supongamos que hay una cota superior que es más grande que el 0. O sea, lo que uno se imagina es que tengo de nuevo el dibujo. Tengo de nuevo el dibujo. Ahí está el 0 acá. Ya están todos los puntitos que se vienen acumulando. Todos los puntitos que se empiezan a apretar acá. Y de repente hay un mágico C. Hay un mágico C acá, que es más grande que el 0, pero que yo estoy apostando en que ese tipo es cota superior, perdón, cota inferior. ¿Ya? El tema, ¿quién me salva acá para mostrar que eso no puede pasar? La propiedad arquimediana. Por la propiedad arquimediana,
arquimediana. Voy a subir un poquito para recordar qué decía la propiedad arquimediana. Propiedad arquimediana versión 2. Si usted tiene cualquier número positivo, hay un 1 partido en n antes que él. Eso dice la propiedad arquimediana versión 2. Ah, entonces, este C, que yo estoy suponiendo mayor que 0, ¿sí?, debe tener antes que él un 1 partido en n. Por propiedad arquimediana, existe un n natural tal que antes de... Uy, se me ocurrió eso. Antes del C, tiene que haber un 1 partido en n. ¿Ya? Pero ese 1 partido en n pertenece a mi conjunto. Mi conjunto está formado por todos los tipos de la forma 1 partido en n con n natural. Así que C no puede ser cota inferior de mi conjunto. ¿Ok? Porque hay alguien que está antes que él. ¿Ya? Hay un elemento del conjunto que está antes que él. ¿Ok? Por lo tanto, 0 es la mayor de las cotas, de las cotas inferiores. Por lo tanto, el ínfimo de este conjunto es 0. ¿Ok? Y por lo tanto, bueno, y aquí puedo también decir que no existe el mínimo. No existe mínimo de, porque 0 no está en el conjunto. Así que no puedo darle el título de mínimo, es solo ínfimo. ¿Ya? Y ahí terminamos. ¿Ok? Entonces no solo están los intervalos, están también estos conjuntos formados como una sucesión. Acá yo les mostré la sucesión, la primera sucesión que es interesante de analizar y que es más o menos fácil. ¿Ya? Aquí hicimos este proceso. El supremo era muy fácil, pero el ínfimo ya muestra lo complicado que puede ser escribir la demostración de la existencia de un ínfimo. ¿Ya? Es jodido en general, no es simple. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de cómo mostramos que el 0 era un ínfimo? ¿De la lógica de esta estructura de demostración? ¿No? Ya. Vamos con el último. ¿Profe? Cuénteme. Siempre para encontrar el ínfimo de alguno, hay que usar el recurso de la propiedad arquimediana. Lo que pasa es que aquí nos servía directamente. Como la propiedad arquimediana asegura la existencia de este tipo, ¿sí? Y esa forma, 1 partido en n, era justo como estaba definido mi conjunto. Mi conjunto eran los que tenían esa forma. Acá la propiedad arquimediana cayó certera, así como que era lo mejor que podía ocupar. ¿Ya? Hay ejercicios donde ayuda, ¿ya? Donde ayuda, eh, ¿cómo se dice? Ayuda saber que hay números de esa forma entre medio de otro par de números, ¿ya? Pero no es que tenga que ocuparla todo el rato, ¿ya? Es una ayuda nomás. Usted sabe que entre cada par de números, o sea, para cualquier número positivo, antes de él siempre va a haber un 1 partido en n. ¿Ya? Dependiendo del ejercicio puede ser de ayuda. Aquí era directa, aquí era esencial, ¿ya? Pero no siempre va a ser así. Para cerrar, porque ya nos queda poquito, voy a mostrarles otra sucesión, más complicada, ¿no? Un poquito más larga. Y vamos a ver todas las herramientas que podemos ocupar para poder encontrar ínfimo y supremo. ¿Mm? Esto, ¿no? Acá. Ya, ahora tengo una sucesión que está formada por más términos, ya una sucesión más enredada de describir. Ya, acá hay que hacer como una distinción con ustedes, porque ustedes tienen organizadas las materias distinto a otras carreras. Entonces, por ejemplo, ustedes corren con ventaja. Ustedes tienen más herramientas, eh,
que son las materias que hemos visto antes en el curso, ¿ya? Específicamente, las materias están ordenadas de forma que ustedes ya vieron funciones, por ejemplo. Entonces, en realidad, ¿qué son las sucesiones? Las sucesiones son como una... usted cambia la n por una x, y la x, y está formando una función, ¿ya? Entonces, todos los aspectos, por ejemplo, de crecimiento de una función, también me sirven para el crecimiento de una sucesión, para ver si la sucesión va subiendo o va bajando, ¿ya? Entonces, ustedes corren con esa ventaja. Por ejemplo, los muchachos de comercial lo ven al revés. Ven primero axioma del supremo, sucesiones, y después ven, o sea, sucesiones, axioma del supremo, y después ven funciones. ¿Ok? Entonces, esa ventaja que ustedes tienen les va a servir para ejemplos como este. Voy a mostrar por qué. Entonces, acá, tengo un conjunto G mucho más enredado, una sucesión de números, pero mucho más enredada de construir. Vamos a ir viendo qué números dan. Vamos a escribir esto por extensión. Si el n es 1, arriba me queda 3 más 5, que es 8, y abajo me queda 2 menos 7, que es menos 5. ¿Ya? Entonces esto es un menos 8 quintos. Para el n igual 2, arriba tengo un 6 más 5, que es 11, y abajo tengo un 4 menos 7, que es menos 3. Entonces arriba tengo 11, abajo 3, y con un menos. ¿Ok? De hecho, en este punto, ustedes ya vieron progresión aritmética, ¿cierto? La verdad es que arriba es fácil darse cuenta que todos los números que vienen después van de 3 en 3. ¿Sí? Esto es como una fórmula de la progresión aritmética, ¿verdad? Lo mismo eso. Van de 3 en 3. Entonces, arriba en los numeradores, después viene un 14, después viene un 17, después viene un 20, y así. Y abajo la misma idea. Van de 2 en 2. Solamente que empecé con negativo. Empecé en menos 5, menos 3, después viene menos 1, y después viene 1, después 3, y así. ¿Ok? Puedo como analizar esta sucesión arriba y abajo por separado y sé cómo van avanzando. ¿Ok? Esto es para n igual 3, para n igual 4, para n igual 5, etc. ¿Ok? Voy a hacer uno más, perdón. Voy a hacer uno más porque va a ser útil para la conjetura que voy a hacer. Conjetura, entiéndase como apuesta, que voy a hacer a continuación. Ya, ese es mi conjunto, tengo ahí algunos números de mi conjunto G. Ya, esto sigue infinitamente a medida que crece el n. Yo tengo que saber encontrarle ínfimo y supremo a este conjunto. ¿Ya? Y lo primero es que yo miro la lista y aparecen en los 3 primeros números negativos. Y después los 3 que escribí son números positivos. ¿Será verdad que de ahí para adelante siempre me da positivo? ¿Ya? La verdad es que sí, y es fácil comprobarlo. ¿Ya? Para n mayor o igual que 4, si n es mayor o igual que 4, entonces 3 por n es mayor o igual que 12, y obviamente el 3n más 5 es mayor o igual que 17. Así que obviamente es positivo el numerador. Y al mismo tiempo, si n es mayor o igual que 4, entonces 2n es mayor o igual que 8, entonces 2n menos 7 es mayor o igual que 1, y al mismo tiempo es mayor que 0. Así que tanto el 3n más 5 como el 2n menos 7, si estoy parado en los n mayores o iguales que 4, me quedan positivos. Así que puedo concluir que si n es mayor o igual que 4, el 3n más 5
partido en 2n menos 7 es positivo, ¿ya? Y no solo lo estoy comprobando haciendo la lista de números que está acá, que está súper incompleta, me faltan infinitos números, sino que lo demuestro, ¿ya? De ahí para adelante, del 4 para adelante, son puros números positivos. Eso es lo primero. Entonces, maravilloso. Eso quiere decir que solamente hay 3 números negativos, los 3 primeros. ¿Cuál es el más chico de todos ellos? Este, el menos 14, que aparece ahí. Ese es el más chico de estos 3 números negativos que están ahí. Por lo tanto, el ínfimo de mi conjunto G, que es lo mismo que el mínimo de mi conjunto G, es el menos 14. Y ahí terminé una parte del ejercicio. Ahí está listo. ¿Ok? Miré los números, identifiqué, intuí que habían solamente 3 negativos, pero demostré eso. Tuve que hacer una demostración acá para decir que todos los demás son positivos. ¿Ok? Estoy pensando en el futuro, cuando ustedes en mate en 012, 013 y 014 tengan que hacer pruebas escritas con desarrollo, ¿ya? Tienen que demostrar las cosas, lo que quieren afirmar. Ahora nos falta el supremo, ¿ya? Ahora el supremo obviamente tiene que ser un número positivo, ¿ok? Entonces miro los números que aparecen acá. Está el 17, que es el primer número que apareció aquí. Después está el 20 tercios, ¿ya? 20 tercios es ahí por 6, algo, ¿ya? Después está el 23 partido en 5, que es 4, algo, ¿ya? El que viene después, como ya vimos que esto arriba va de 3 en 3 y abajo de 2 en 2, arriba va un 26 y abajo va un 7 en el que sigue. Y eso da 3, algo. Y ahí aquí uno empieza a sospechar. Como estos números van así, ¿será verdad que esto va decreciendo siempre? Porque si fuera decreciendo siempre, entonces gané, porque el más grande de todos es este número, ¿ya? Pero yo tengo que estar convencido que esto es decreciente, ¿sí? Y aquí vamos a ocupar lo que sabemos de la parte de funciones. ¿Cómo demostramos que una función es decreciente? Es tomar las imágenes, una imagen, dos imágenes consecutivas, restarlas y ver qué signo da, ¿ya? Entonces, en este caso, es lo mismo, pero con sucesiones. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, ¿será verdad? ¿Será cierto que para n mayor o igual que 4, la sucesión es decreciente? ¿Ya? Porque si fuera así, ya encontré el supremo. El más grande de todos los tipos es el 17. ¿Ya? Y al mismo tiempo es máximo. Entonces, ¿cómo se hace en estas sucesiones? ¿Cómo logro demostrar que es decreciente? Es muy parecido a lo que hacíamos antes para funciones. Entonces, antes para funciones uno decía, sea x1 menor que x2, y yo tomo el f de x1, lo resto con el f de x2, y veo qué signo tiene. Ya si es que me da mayor que 0 o me da menor que 0. Y ahí yo tengo que el f de x1 es mayor o menor que el f de x2. ¿Ya? En este caso, como es sucesión, no lo tengo que hacer con un x1 y un x2, sino que lo hago con un n y el n más 1. ¿Ya? Obviamente ese tipo está antes del que viene. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar la sucesión, es como tomar el f de n menos el f de n más 1 y ver qué signo tiene. ¿Ya? Pero no hay f, en realidad no hay f, es la forma de la función nomás, es la fórmula. Entonces tengo que hacer, ¿cuál era la fórmula? Acá está arriba. Es 3n más 5 partido en 2n menos 7, y tengo que restarlo con lo mismo, pero cambiando el n por n más 1. 3n más 1
más 5 partido en 3n más 1, perdón, 2n más 1 menos 7. Y tengo que ver qué signo da eso. Ya, si me da positivo, entonces el primero es mayor que el otro, y si me da negativo, entonces el primero es menor que el otro, y ahí voy a ver si es creciente o decreciente. ¿Ya? Veamos, calculemos esto. Esto es 3n más 5 partido en 2n menos 7 menos 3n más 3 más 5, que es 8, partido en 2n más 2 menos 7, que es 2n menos 5. Ya, ahí está la resta. ¿Ok? Voy a restar algebraicamente. Eso es denominador común, 2n menos 7, 2n menos 5. El primero lo amplifico por 2n menos 5 y el segundo lo amplifico por 2n más menos 7. Todo esto es pura manipulación algebraica latera, pero se supone que estamos capacitados para hacerla. Ya no debería ser tan difícil. Porque me quedó feo eso. Ya, entonces, arriba, si multiplico todos con todos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esto es 6n cuadrado. Los tipos con n son menos 15 y más 10, entonces menos 5n. Y 5 por menos 5, menos 25. Ese es el resultado de multiplicarlos acá todos con todos, en el primer par de paréntesis. Y en el otro, menos paréntesis, de nuevo sale un 6n cuadrado. Los n son menos 21 más 16, eso es menos 5. Y 8 por menos 7, menos 56. ¿Ya? Eso es multiplicar todos con todos arriba. Abajo me da lo mismo. Lo voy a dejar así en paréntesis. ¿Ok? Y resto arriba. Arriba se van los 6n cuadrados y también se van los 5n. ¿Ya? Y todo esto me dio más 56 menos 25, me da 31. 31 entonces partido en estos dos paréntesis. ¿Ok? Ya, pero a nosotros nos interesaban los tipos con n mayor o igual que 4, eran de ahí para adelante. ¿Ok? Entonces, si n es mayor o igual que 4, ya vimos que 2n menos 7, 2n menos 7 era positivo, de hecho lo hicimos antes. ¿Ya? Uno podría escribirlo acá. Si n es mayor o igual que 4, entonces 2n es mayor o igual que 8 y 2n menos 7 es mayor o igual que 1, que es mayor que 0. ¿Ya? Ese tipo entonces es positivo. Y hago lo mismo, 2n mayor o igual que 8, pero ahora le resto 5. 2n menos 5 es mayor o igual que 3, que obviamente es positivo. Así que este tipo también es positivo. Así que tengo una fracción solo con términos positivos. Entonces me da todo positivo. ¿Ok? Eso es lo que hicimos. ¿Qué es lo que concluimos? Que si estoy en un x sub n, si tomo un n y después tengo el siguiente, entonces la fórmula del 3n más 5 partido en 2n menos 7, restada con el caso del n más 1, partido en 2n más 1 menos 7, eso me da positivo. ¿Ya? Eso quiere decir que aquí entre medio, el primero es más grande que el otro. ¿Sí? Eso quiere decir que a medida que avanzo en los n, aquí avanzo, ¿sí? El anterior, la imagen anterior de esta sucesión es más grande que la siguiente. Entonces la sucesión decrece. ¿Ya? Si lo tomo para un n, la sucesión es más grande que si yo lo hago para el siguiente. Entonces la sucesión es decreciente. ¿Ok? Y como la sucesión es decreciente,
Entonces el tipo más grande de todos los que vienen de ahí en adelante hasta infinito es el 17 que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, el supremo de mi conjunto G, que en este caso va a ser el máximo porque está en el conjunto, de mi conjunto G, es efectivamente el 17. Y ahí termina. ¿Ok? Ahí tenemos un ejercicio para una sucesión mucho más enredada que la 1 partido en n que hicimos antes. ¿Ya? Entonces ese es el consejo. Si se topan con una sucesión media rara, expliciten algunos números, vean, intuyan alguna propiedad que se cumpla y alguna condición de los números que se cumpla, y eso los va a ayudar a encontrar ínfimo y supremo. ¿Ya? Eso en un futuro hay que escribirlo, por eso acá fui súper riguroso en hacer la demostración, no solo mirando la lista de números. ¿Ok? Eso, muchachos. ¿Alguna duda o consulta? Hoy veo que me pasé por mucho. Sorry, perdón. Me confundí. Esto terminaba 7 minutos antes. ¿Ya? ¿No hay dudas, chicos? No, Ya. profe. Listo, ahí cerramos el tema de axioma del supremo. Ya, aquí está como el rango de ejercicios que uno les puede pedir. En la clase de mañana ya nos vamos a meter con lo que uno está esperando desde hace mucho tiempo, que es límite de funciones. ¿Ok? Que estén súper, muchachos. Nos vemos. Chao, profe, Igual, muchas profe, gracias. chao, profe. Chao.